Varios estibeños que estaban de paso conocen aquel infierno mejor de lo que dan a entender. A fe mía, con su ayuda logré llevar a Lady Meredith a Árboles Altos, y de ahí, ya a casa. Así finalizaban su narración y su gran aventura. En cuanto a Lady Alice Colina, nacida Elisa de la casa Farman, nada podemos decir sobre el final de su aventura. El Busca el Sol desapareció por el oeste, aún en busca de las tierras de allende el mar del ocaso, y jamás volvió a ser avistado. Aunque, muchos años después, Corlys Velaryon, el joven nacido en Marcaderiva, emprendería 9 grandes travesías con su serpiente marina, en las que se aventuraría más allá de donde hombre alguno de Poniente hubiera navegado jamás. En el primero de sus viajes rebasó las puertas de Jade hasta arribar a Yiti, la isla de Lenku, y regresó con tan rico cargamento de especias, seda y jade, que la casa Velaryon se convirtió, durante un tiempo, en la más cresa de los 7 reinos. En su segunda travesía, Ser Corlys se adentró aún más hacia oriente y se convirtió en el primer poniente que alcanzó a Sai de la Sombra, la lúgubre ciudad negra de los domadores de sombras de los confines del mundo. Allí perdió a su amor y la mitad de su tripulación, si las narraciones son veraces, y allí también, en el puerto de Asai, descubrió un viejo y sumamente maltratado navío, y habría jurado que tan solo podía ser el Busca el Sol. No obstante, Corlys Velaryon contaba tan solo 6 años y soñaba con el mar, de modo que nos vemos en la obligación de abandonarlo y regresar al final del otoño de aquel aciago año, en que los cielos se ensombrecieron, los vientos arreciaron y el invierno volvió a caer sobre Poniente. El invierno del 59 al 60 fue excepcionalmente cruento, y en tal punto coincidían todos los supervivientes. El norte sufrió su azote primero y peor, ya que las cosechas perecieron en los campos. Los ríos se congelaron y gélidos vientos arribaron aullando sobre el muro. Aunque Lord Alaric Stark había ordenado que se conservase y apartase la mitad de cada cosecha en previsión del venidero invierno, no todos sus banderizos habían obedecido. Al ir vaciándose alacenas y graneros, la hambruna se extendió por el país, y los ancianos se despidieron de sus hijos y se adentraron entre la nieve para dejarse morir, a fin de que su progenie sobreviviera. Las cosechas se malograron en las tierras de los ríos, en el oeste y en el valle también, e incluso allá en el dominio. Quienes aún conservaban víveres comenzaron a acumularlos, por lo que en todos los 7 reinos empezó a subir el precio del pan. El de la carne aumentó más deprisa si cabe, y en pueblos y ciudades se puede decir que desaparecieron las frutas y las verduras. Fue entonces cuando llegaron los escalofríos y el desconocido recorrió el territorio. Los maestros sabían de antemano de los escalofríos, ya los habían conocido, un siglo antes, y el curso de la epidemia había quedado plasmado en sus libros. Se creía que había llegado a Poniente de ultramar, desde una de las ciudades libres o incluso de tierras más distantes. Las localidades que contaban con puertos, grandes o pequeños, siempre sufrían antes y con mayor virulencia el embate de la peste. Muchos paisanos estaban convencidos de que la transmitían las ratas, no las ratas grises endémicas del desembarco del rey y de Antigua, grandes, osadas y sanguinarias, sino las ratas negras de menor tamaño que se veían enjambradas en las bodegas de las naves fondeadas y descendían por los cables. Aunque la culpa de las ratas jamás llegó a demostrarse a satisfacción de la ciudadela, de pronto, toda casa de los 7 reinos, del más lujoso alcázar a la más humilde choza, se hicieron con un gato. Antes de que los escalofríos atacasen aquel invierno, los meninos alcanzaban precios de caballo de guerra. Los síntomas de la enfermedad eran bien conocidos. Empezaba de un modo muy sencillo, con un escalofrío. Las víctimas referían frío, alimentaban el fuego, se abrigaban con mantas o una pila de pieles. Algunos pedían sopa, vino caliente o, contra toda lógica, cerveza. Ni mantas ni sopas detenían el avance de la pestilencia. Pronto comenzaba la tiritona, leve al principio, un temblor, un rilar, pero que se agravaba inexorablemente. La piel de gallina marchaba por los miembros del aquejado como un ejército conquistador. Para entonces, los infectados temblaban tan violentamente que les castañeteaban los dientes y las convulsiones les retorcían manos y pies. Cuando los labios de la víctima se tornaban azules y empezaba a esputar sangre, ya se avecinaba el fin. Tras el primer escalofrío, el curso de la enfermedad era muy veloz. La muerte llegaba en menos de un día, y tan solo se recuperaba un infectado de cada 5. Todo esto lo sabían bien los maestres. Lo que ignoraban era el origen de los escalofríos, cómo detenerlos y cómo sanarlos. Se ensayaban cataplasmas y pócimas, se recetaban mostaza picante y guindillas, así como vino especiado con veneno de sierpe que dormía los labios. Los enfermos se sumergían en bañeras de agua caliente, algunos casi hasta el punto de cocción. Se dijo que la verdura era sanatoria, luego, que el pescado crudo, después, que la carne roja, cuanto más sanguinolenta,
mejor. Ciertos curanderos prescribían carne y aconsejaban a los pacientes beber sangre. Se probó a inhalar el humo de ciertas hojas quemadas. Un señor ordenó a sus hombres prender hogueras a su alrededor, rodeándose así de una muralla de llamas. En el invierno del año 59 d.C., los escalofríos llegaron del este, cruzaron la bahía de Aguas Negras y ascendieron por el río del mismo nombre. Incluso antes que desembarco del rey, las islas de las tierras de la corona sintieron los temblores. Eduel Celtíbar, antigua mano de Maegor y sumamente despreciado consejero de la moneda, fue el primer señor que murió de escalofríos. Su hijo y heredero lo siguió a la fosa 3 días más tarde. Lord Staunton falleció en reposo del Grajo, y luego, su esposa. Sus hijos, atemorizados, se encerraron en sus cámaras y atrancaron las puertas, pero nada los salvó. En Rocadragón pereció la Sieta Edith, amadísima de la reina. En Marcaderiva, Daemon Velaryon, señor de las mareas, se recobró tras estar a las puertas de la muerte, aunque su segundo vástago y 3 de sus hijas rindieron el alma. Lord Barrymore, Lord Rosby, Ley Edigiré de Poza de la Doncella. Las campanas doblaron por todos ellos, y también por muchos hombres y mujeres plebeyos. Por todos los 7 reinos, tanto nobles como humildes, se veían afectados. Los viejos y los más jóvenes corrían mayor riesgo, aunque el mal no perdonaba ni a hombres ni a mujeres en la plenitud de la vida. En la nómina de los caídos se contaban los más grandiosos señores, las más nobles damas, los más bizarros caballeros. Lord Prentice Tully murió tiritando en aguas dulces, seguido un día después por su Lady Lucinda. Cayó Lyman Lannister, el poderoso señor de Roca Castelli, junto con multitud de señores de las tierras occidentales. Lord Marbrand de Marcaceniza, Lord Tarbeck de Torre Tarbeck, Lord Westerling del Risco. En Alto Jardín, Lord Tyrell enfermó, pero sobrevivió, tan solo para acabar feneciendo, Beodo, por una caída del caballo. 4 días después de su restablecimiento, Rogar Baratheon no contrajo los escalofríos. Si bien se recobraron, los sufrieron su hijo y su hija tenidos con la reina Lisa, aunque su hermano Serronal falleció, así como las esposas de sus 2 hermanos. La gran ciudad portuaria de Antigua padeció su embate especialmente, ya que perdió una 1/4 parte de la población. Eustace Tower, que había regresado sano y salvo de la infausta travesía del mar del ocaso de Alice Colina, sobrevivió de nuevo, si bien su esposa y sus hijos no tuvieron tal fortuna, ni su abuelo, el señor de Torre Alta. Don Neled de Morador no logró demorar la muerte, pereció tiritando, así como el Septón Supremo, una 40 de máximos devotos y 1/3 de los archimaestres, maestres, acólitos y novicios de la ciudadela. En todo el reino no hubo un lugar tan crudelísimamente azotado como Desembarco del Rey en el año 59 d.C. Entre los muertos se contaron 2 caballeros de la Guardia Real, el viejo Ser Sam de Cerramargo y el bondadoso Ser Víctor el Valiente, así como 3 señores del consejo, Alvin Massey, Cal Corbray y el mismísimo Gran Maestre Benifer. Este había servido durante 15 años en tiempos así turbulentos como prósperos tras acudir a la Fortaleza Roja, después de que Maegor el Cruel decapitara a sus 3 predecesores inmediatos. Un acto de singular coraje o de singular estupidez observaría su sardónico sucesor. Yo no habría pervivido 3 días bajo el reinado de Maegor. Se guardó luto a todos los muertos y a todos se los echó de menos, pero, inmediatamente después de su fallecimiento, la pérdida de Carl Corbray fue la más llorada, con su comandante bajo tierra y muchos agentes de la guardia de la ciudad infectados y con escalofríos. Las calles y callejas de Desembarco del Rey cayeron presas de la delincuencia y las costumbres licenciosas. Los comercios sufrían saqueos, se violaba a las mujeres, se robaba y asesinaba a los hombres sin más delito que caminar por donde no debían cuando no debían. El rey Jaehaerys encomendó a su guardia real y a los caballeros de su casa restablecer el orden público, aunque eran pocos y pronto no tuvo más remedio que retirarlos. En pleno caos, Su Alteza perdería a otro de sus señores, aunque no debido a los escalofríos, sino a la ignorancia y el odio. Rey Godraz jamás había residido en la Fortaleza Roja. Si bien había amplio espacio para él, el rey se lo había ofrecido numerosas veces. El Pentosí prefería su mansión de la calle de la Seda, dominada por Pozo de Dragón, encaramado a la colina de Rhaenys. Allí podía gozar con sus concubinas sin tener que padecer la desaprobación de la corte. Tras 10 años al servicio del trono de hierro, Lord Rhaegar estaba bien orondo y había dejado de montar a caballo, por lo que se trasladaba entre la mansión y el castillo en un palanquín ornado de oro. En su imprudencia, su ruta discurría por el fétido corazón del lecho de Pulgas, la más hedionda y salvaje barriada de la ciudad. Aquel día aciago, una docena de los menos recomendables habitantes del lecho de Pulgas perseguían un cochinillo por un callejón cuando se toparon con Lord Rhaegar, que recorría aquellas calles. Algunos iban beodos y todos llevaban hambre. El guarro se les había escapado. La visión del Pentosí los enfureció,
ya que todos, unánimemente, culpaban de la carestía al consejero de la moneda. Uno llevaba espada, puñales, los demás cogieron piedras y palos, se enjambraron en torno al palanquín, espantaron a los porteadores del orrego y dieron por tierra con su señoría. Los viandantes declararon que gritaba impetrando auxilio con palabras que ninguno logró comprender. Cuando el consejero elevó las manos para repeler los golpes que le llovían, con oro y gemas brillando en todos sus dedos, la agresión se tornó más frenética aún. Una mujer chilló: «Espentosi, son los bastardos que nos trajeron los escalofríos». Un hombre arrancó un adoquín de la calle recién empedrada por orden real y golpeó con él la cabeza del orrego una y otra vez, hasta que no quedó de ella sino un bermejo amasijo de sangre, sesos y hueso. Así rindió el alma el señor del aire, con el cráneo aplastado por uno de los mismísimos adoquines con los que había ayudado al rey a pavimentar las calles. Aún entonces, sus agresores no habían acabado con él. Antes de huir lo despojaron de sus finos ropajes y le rebanaron los dedos para hacerse con los anillos. Cuando se tuvo noticia en la fortaleza roja, el propio Jaehaerys Targaryen acudió a reclamar el cadáver rodeado de su guardia real. Tan airado quedó ante lo visto que Ser Joffrey Doggett narraría más adelante: «Cuando le miré el rostro, durante un instante me pareció estar viendo a su tío». La calle estaba plagada de curiosos llegados a ver a su rey o a contemplar el sanguinolento cuerpo del cambista. Pentosi. Jaehaerys volvió su caballo hacia ellos y les gritó: «Dadme el nombre de los hombres que lo perpetraron. Hablad ya y seréis bien recompensados. Contened la lengua y la perderéis». Muchos mirones se escabullieron, pero una chiquilla descalza se adelantó y gritó un nombre. El rey se lo agradeció y le ordenó que mostrase a sus caballeros dónde podía andar con tal hombre. Condujo a la guardia real a una tabernucha donde se descubrió al villano con una ramera en el regazo y 3 anillos del orrego en los dedos. Cuando le dieron tormento tardó poco en delatar a sus compinches, y todos ellos fueron apresados. Uno de ellos alegó haber sido clérigo humilde, y rogó vestir el negro. No, le dijo Jaehaerys, «La guardia de la noche está compuesta por hombres honorables, y tú eres más vil que las ratas. Tales hombres son indignos de morir limpiamente por la espada o el hacha», decretó. Así pues, los colgaron de la muralla de la fortaleza roja, los desventraron y los abandonaron retorciéndose hasta la muerte, con las entrañas colgándoles por las rodillas. La jovencita que había denunciado a los asesinos tuvo un destino más halagüeño. De la mano de la reina Lisanne, se sumergió en una tina de agua caliente para ablucionarse. Le quemaron la ropa, le raparon la cabeza y le dieron pan caliente y tocino. «Hay lugar para ti en el castillo, si lo deseas», le dijo a Lisanne después de que llenase la andorga. «En las cocinas o en los establos, donde prefieras». «¿Tienes padre?». La niña sintió tímidamente y reconoció que sí. «Era uno de los que destripasteis». «El sifilítico, el del orzuelo». Luego dijo a su Alteza que deseaba trabajar en las cocinas, que es donde se guarda el pan. El año viejo acabó y comenzó el nuevo, pero pocas celebraciones tuvieron lugar imponente para festejar la llegada del 60º año tras la conquista de Aegon. Un año antes se prendieron grandes hogueras en las plazas públicas, y hombres y mujeres bailaron en torno a ellas bebiendo y riendo, mientras echaban las campanas al vuelo por el año nuevo. Un año después, los fuegos consumían cadáveres y las campanas doblaban por los caídos. Las calles de desembarco del rey estaban vacías, sobre todo por las noches. Sus callejones acumulaban una gruesa capa de nieve y de los aleros colgaban carámbanos luengos como espadas. En la cima de la colina alta de Aegon, el rey Jaehaerys ordenó que se cerrasen y trabasen los portones de la fortaleza roja, y que se doblase la guardia de la muralla del Alcázar. Su reina y él asistieron a los oficios del ocaso en el sitio del castillo, tomaron un frugal refrigerio en el fortín de Maegor y se retiraron al lecho. A la hora del búho, la reina Alysanne despertó al sentir que le agitaban el brazo con suavidad. Se trataba de su hija. «Madre», dijo la princesa Daenerys, «tengo frío». No hay necesidad alguna de entretenerse en los sucesos subsiguientes. Daenerys Targaryen era la niña de los ojos del reino, de modo que se hizo por ella cuanto cabía intentar. Se sucedieron rogativas y cataplasmas, sopas y baños escaldantes, mantas, pieles y piedras calientes y infusiones de ortiga. La princesa tenía 6 años y ya hacía varios que la habían destetado, pero sí convocó a una ama de cría, ya que había quienes daban fe de que la leche materna podía sanar los escalofríos. Los maestros iban y venían, setas y septones oraban. El rey ordenó que se contratara inmediatamente a un centenar de cazadores de ratas y ofreció un venado de plata por cada rata muerta, ya gris, ya negra. Daenerys quería su gatito y se le concedió tal deseo, aunque sus temblores se tornaron tan violentos que el felino se le escapó y le arañó la mano. Casi al rayar el alba, Jaehaerys se puso en pie gritando que hacía falta un dragón, que su hija debía tener un dragón.
Así que partieron cuervos hacia Rocadragón con instrucciones para los guardianes de los dragones de que llevasen una cría a la fortaleza roja. Nada surtió efecto. Un día y medio después de despertar a su madre quejándose de frío, la princesita murió. La reina se derrumbó en brazos del monarca, temblando tan virulentamente que hubo quien temió que hubiera contraído los escalofríos a su vez. Jaehaerys se la llevó a su cámara y le administró la leche de la amapola para ayudarla a conciliar el sueño. Aunque rayando en el agotamiento, salió al patio de armas y liberó a Vermitor. Después voló a Rocadragón para decir que ya no había necesidad de enviar el pequeño dragón. A su regreso a desembarco del rey, se tomó una copa de vino del sueño y mandó convocar al Septombart. ¿Cómo ha podido pasar esto?, lo interrogó. ¿Qué pecado ha cometido? ¿Por qué se la han llevado los dioses? ¿Cómo es que ha podido llegar a suceder esto? Pero ni siquiera Bart, el gran sabio, tuvo respuestas que ofrecerle. El monarca y su esposa no fueron los únicos que perdieron un vástago por culpa de los escalofríos. Miles de padres, ya de alta cuna, ya de baja extracción, conocieron el mismo dolor aquel invierno. Para Jaehaerys y Alysanne, no obstante, la muerte de su queridísima hija debió de ser especialmente acerba, ya que aconteció en pleno auge de la doctrina del excepcionalismo. La princesa Daenerys era Targaryen por ambas partes, de modo que la sangre de la antigua Valyria corría pura por sus venas, y los descendientes de los valirios no eran como el común de los mortales. Los Targaryen tenían los ojos de color violeta y el pelo entre dorado y plateado. Reinaban en el cielo a lomos de dragones. Las doctrinas de la fe y las prohibiciones contra el incesto no rizaban para ellos, y jamás se enfermaban. Ya desde que Aener el exiliado reclamó Rocadragón era bien sabido que los Targaryen no morían de viruela ni de colerina sangrienta, no los afectaban las manchas rojas ni el mal de la pierna parda ni el de los temblores, no sucumbían a las lombrices de los huesos, a los coágulos en los pulmones, al amargor de tripas ni a ninguna de la miríada de pestilencias y contagios que los dioses habían tenido a bien hacer caer sobre los mortales. Había fuego en la sangre del dragón, se razonaba, un fuego purificador que abrasaba toda plaga. Era impensable que una princesa de pura estirpe muriera a manos de los escalofríos como si se tratara de una niña corriente. Sin embargo, así fue. Mientras lloraban por ella y su dulcísima alma, Jaehaerys y Alysanne debieron de afrontar tan terrible realidad. Cabía la posibilidad de que los Targaryen no estuvieran tan próximos a las deidades como creían. Era posible, al fin y al cabo, que no fueran más que hombres. Cuando los escalofríos cesaron al fin, el rey Jaehaerys, con el corazón entristecido, retomó sus ocupaciones. Su primera tarea fue harto luctuosa: sustituir a cuantos amigos y consejeros había perdido. Ser Robert Redwyne, el primogénito de Lord Manfred, fue nombrado capitán de la guardia de la ciudad. Ser Giles Morrigen alistó a 2 buenos caballeros para ingresar en la guardia real, y su alteza vistió a Ser Liam Redwyne y a Ser Robin Shaw con sendas capas blancas. El capaz Alwyn Massey, su fidelísimo justicia mayor, no fue tan fácil de reemplazar. Para ocupar su puesto, el soberano mandó convocar del valle de Arryn a Rodrik Arryn, el erudito joven señor del Nido de Águilas, a quien la reina y él habían conocido cuando tan solo contaba 10 años. De la ciudadela ya le habían enviado al sucesor de Bennifer, el mordaz gran maestre Elessar. 20 años más joven que el hombre cuya cadena portaba, jamás había tenido pensamiento alguno que no deseara transmitir. Había quienes afirmaban que el cónclave lo había mandado a desembarco del rey a fin de desembarazarse de él. Jaehaerys estuvo mucho más dubitativo en lo tocante a elegir al nuevo lord tesorero y consejero de la moneda. Rhaego Dorath, por más despreciado que fuera, había sido un hombre de suma habilidad. Me tienta decir que no se puede dar con hombres tales andando por las calles, aunque, la verdad sea dicha, es más posible que hallemos una ahí que en algún castillo, dijo el rey a su consejo. El señor del aire jamás se había casado, aunque tenía 3 hijos bastardos que habían aprendido el oficio a sus auspicios. Por más que tentase al monarca elegir a uno de ellos, era consciente de que el reino jamás aceptaría a otro pentosí. Debe ser un señor, concluyó entristecido. Se volvieron a barajar apellidos conocidos: Lannister, Velaryon, Hightower, casas todas erigidas tanto sobre oro como sobre acero. Son todos orgullosos en exceso, declaró Jaehaerys. Fue el Septombart el primero en proponer un nombre distinto. Los Tyrell de Alto Jardín descienden de mayordomos, recordó al soberano, pero el dominio es más vasto que las tierras del oeste, con una clase diferente de riqueza, y el joven Martin Tyrell podría resultar ser una útil baza para este consejo. Los Tyrell son bobalicones, decía Lord Redwyne, incrédulo. Lo siento, Alteza, ya que soy su vasallo, pero los Tyrell son todos unos memos, y Lord Bertrand era asimismo un borrachín. Muy bien pudiera ser, admitió el Septombart, pero Lord Bertrand ya está en su fosa y me refiero a su hijo. Martin es joven y dispuesto, si bien no pondré la mano en el fuego por la calidad de sucesora. Sin embargo, su esposa,
Lady Florence, pertenece a la casa Fossoway y empezó a contar manzanas en cuanto aprendió a andar. Lleva la contabilidad de Alto Jardín desde su matrimonio, y se dice que ha incrementado los ingresos de la casa Tyrell en 1/3. Si nombrásemos a su esposo, ella lo acompañaría a la corte, no lo dudo. A Alysanne le gustará tal perspectiva, dijo el rey. Goza con la compañía de las mujeres dotadas de sesera. La reina no asistía al consejo desde el fallecimiento de la princesa Daenerys, y quizá Jaehaerys esperase que eso se la devolviera. Nuestro buen Septon nunca nos ha aconsejado mal. Probemos con el necio y su mujer sagaz, y esperemos que mi leal pueblo no le machaque la cabeza con un adoquín. Los 7 dan y los 7 quitan. Quizá la madre reparase desde las alturas en la reina Alysanne y su dolor y se apiadase de su descorazonamiento. La luna no había girado ni 2 veces desde la muerte de la princesa Daenerys cuando su Alteza supo que estaba grávida de nuevo. Dado que el invierno atenazaba el país con puño helado, la reina se decidió por la cautela y se retiró a Roque al Dragón para el alumbramiento. Dio a luz a su 5º infante, una niña a la que llamó Alysa por su madre, un honor que su Alteza habría agradecido más de haber vivido, observó el nuevo gran maestre Elizar, si bien lejos de los oídos regios. El invierno comenzó poco después de dar a luz la reina, y Alysa demostró ser una pequeña vivaracha y sana. De muy niña se parecía tanto a su difunta hermana Daenerys que Alysanne se echaba a llorar al contemplarla y recordar a su hija perdida. No obstante, tal parecido se desvaneció al crecer la princesa. Alysa, de rostro longo y constitución delgaducha, compartía poca belleza con su hermana. Tenía una pelambrera enmarañada de color rubio sucio, sin rastro de la plata que evocaba a los señores dragón de antaño, y había nacido con los ojos desparejos. El uno era violeta, el otro, de un verde desconcertante. Tenía las orejas excesivamente grandes y la sonrisa torcida, y cuando a los 6 años jugaba en el patio, el golpe de una espada de madera en pleno rostro le quebró la nariz. Sano torcida, pero a Alysa no parecía importarle. A tan temprana edad, su madre ya había comprendido que no le había salido a Daenerys, sino a Baelon. Al igual que Baelon había seguido a Aemon por doquier, Alysa iba siempre tras Baelon, como un cachorrillo, se lamentaba el príncipe de la primavera. Baelon era 2 años menor que Aemon. Alysa, casi 4 años menor que su querido hermano y además hembra, lo cual lo empeoraba mucho a fe suya. Sin embargo, la princesa no se comportaba como una niña, se vestía de chico siempre que tenía ocasión, rehuía la compañía de las niñas y prefería montar a caballo, trepar y batirse en duelo con espadas de madera a coser, leer y cantar. Por si fuera poco, se negaba a comer gachas. Un antiguo amigo, un antiguo adversario, regresó a desembarco del rey en el año 61. Lord Rogar Baratheon había acudido desde Bastión de Tormentas a fin de acompañar a 3 damiselas a la corte. 2 eran hijas de su hermano Ronald, que había muerto tiritando junto a su esposa y sus hijos varones. La tercera era Lady Jocelyn, la propia hija de su señoría, tenida con la reina Alysa. La diminuta y frágil niña que había llegado al mundo durante aquel terrible año del desconocido había crecido hasta convertirse en una alta joven de semblante solemne, grandes ojos oscuros y pelo negro como el pecado. El cabello de la antigua mano del rey había encanecido, sin embargo, y los años habían hecho mella en él. Tenía el semblante pálido y arrugado, y había enflaquecido tanto que la ropa le colgaba como si la hubiera confeccionado para un hombre mucho más corpulento. Cuando se prosternó ante el trono de hierro, requirió la ayuda de la Guardia Real para volver a incorporarse. Había acudido a solicitar un favor, según dijo Lord Rogar a los reyes. Lady Jocelyn pronto celebraría su 7º día de nombre. Jamás ha conocido una madre. Las esposas de mis hermanos la cuidaban en lo que podían, aunque preferían a sus propios hijos, como es natural, y ahora ambas han fallecido. Si os place, Altezas, os rogaría que os hicierais cargo de la tutela de Jocelyn y de sus primas, a fin de que se críen en la corte junto a vuestros hijos. Sería un honor y un placer, contestó la reina Alysanne. Jocelyn es nuestra hermana, no lo hemos olvidado. Nuestra sangre. Lord Rogar pareció enormemente aliviado. Os rogaría que acogierais también a mi hijo Boremund, pero se quedará en Bastión de Tormentas al cuidado de mi hermano Garon. Es un buen chico, un chico fuerte, y será un gran señor llegado el momento. No me cabe duda, aunque tan solo tiene 9 años. Como sabréis, mi hermano Boris abandonó las tierras de la tormenta hace ya años. Se amargó y enfureció a raíz del nacimiento de Boremund, y todo iba de mal en peor entre nosotros. Boris pasó una temporada en Mir, y luego en Volantis, haciendo los dioses sabrán qué. Pero ahora se ha vuelto a presentar en Poniente, en las Montañas Rojas. Se rumorea que ha unido sus fuerzas a las del rey buitre y ahora saquea a su propio pueblo. Garon es un hombre diestro y leal, pero nunca ha sido adversario para Boris, y Boremund no es más que un rapaz. Temo lo que pueda hacerse de él, y de las tierras de la tormenta, cuando me vaya. Tales palabras dejaron de piedra al soberano.
cuando os vayáis, pero, ¿por qué os vais a ir? ¿Qué queréis decir con eso de iros a las montañas? La sonrisa con que respondió Lord Rogar dejó traslucir un atisbo de su antigua fiereza. Mi maestre dice que me muero. Creo en él. Aún antes de los escalofríos ya sufrí dolores, y han empeorado desde entonces. Me da la leche de la amapola, y me alivia, pero uso tan solo un poco. No querría pasarme durmiendo cuanto me quede de vida, ni querría morir encamado sangrando por el culo. Quiero dar con mi hermano Boris, y encararme con él y con el tal rey buitre. Garún dice que es una necedad y no anda errado, pero quiero morir con el hacha en la mano gritando una maldición. ¿Me dais vuestra venia, Alteza? Conmovido por las palabras de su amigo de toda la vida, el rey Jaehaerys se incorporó y descendió del trono de hierro para dar una palmada en el hombro a Lord Rogar. Vuestro hermano es un traidor, y ese buitre, me niego a denominarlo rey, ya lleva demasiado tiempo cebándose en las marcas. Contáis con mi venia, mi señor, y, más si cabe, contáis con mi espada. El rey cumplió su palabra. La lucha que siguió se denomina en los tratados de historia la Tercera Guerra Dorniense, si bien tal nombre resulta engañoso, ya que el príncipe de Dorne mantuvo sus huestes al margen del conflicto. La plebe de aquellos tiempos la llamó la Guerra de Lord Rogar, nombre mucho más adecuado. Mientras el señor de Bastión de Tormentas conducía a 500 hombres a los montes, Jaehaerys Targaryen emprendió el vuelo a lomos de Vermitor. Se hace llamar buitre, dijo el soberano, pero no vuela, se oculta. Debería llamarse el topo. No erraba. El primer rey buitre comandó ejércitos y entró en liza con millares de hombres. El segundo no era más que un saqueador con ínfulas, el Benjamín de una casa menor, con unos centenares de seguidores que compartían el gusto por el robo y la violación. Conocía bien las montañas, eso sí, y cuando lo perseguían, sencillamente, desaparecía para reaparecer a voluntad. Los hombres que iban en su busca corrían grave peligro, ya que era igualmente diestro en el arte de la emboscada. No obstante, ninguna de sus mañas lo protegía de un enemigo capaz de cazar desde las alturas. Cuenta la leyenda que el rey buitre poseía una fortaleza montana inexpugnable, oculta entre las nubes. Jaehaerys no halló guarida secreta alguna, tan solo una decena de rústicos campamentos desperdigados por los montes. Uno por uno, Vermitor los incendió, dejando al buitre tan solo cenizas a las que regresar. La columna de Lord Rogar, al ascender, pronto se vio obligada a abandonar las caballerías y proseguir a pie por caminos de cabras, escalando empinadas pendientes y atravesando cuevas, mientras enemigos ocultos les lanzaban piedras sobre la cabeza. Aún así, llegaron sin acobardarse. Mientras los nativos de las tierras de la tormenta avanzaban desde Oriente, Simon Dondarrion, señor de Refugio Negro, condujo a las montañas una pequeña hueste de caballeros de las marcas desde Occidente para cortar la retirada por ese lado. Mientras los soldados se aproximaban entre sí, Jaehaerys los observaba desde los cielos y los manejaba como si moviera ejércitos de juguete en la cámara de la mesa pintada. Al final dieron con el enemigo. Boris Baratheon no conocía los senderos ocultos de las montañas tan bien como el dorniense, de modo que fue el primero en quedar acorralado. Los hombres de Lord Rogar daban cuenta rápidamente de ellos, pero al encontrarse cara a cara a los hermanos, el rey Jaehaerys descendió de las alturas. No os habría considerado un matasangre, mi señor, dijo su alteza a su antigua mano. El traidor es mío. Ser Boris se rió al oírlo. Llamadme mejor matarreyes que matasangre a él, gritó al embestir al rey. Pero Jaehaerys tenía fuego oscuro en la mano y no había olvidado las lecciones aprendidas en el patio de armas de Roca Dragón. Boris Baratheon murió a los pies del rey, de un tajo en el cuello que a punto estuvo de decapitarlo. El turno del rey buitre llegó con la luna llena. Acosado en una guarida abrasada donde había confiado en hallar refugio, se resistió hasta el fin, lanzando un aguacero de lanzas y flechas sobre los hombres del rey. Este es mío, dijo Rogar Baratheon a su alteza cuando el rey de la montaña fue conducido ante ellos cargado de grilletes. A su orden, liberaron de las cadenas al forajido y le ofrecieron una lanza y un escudo. Lord Rogar se enfrentó a él con su hacha. Si me mata, liberadlo. El buitre se mostró deplorablemente inepto para tal tarea. Agotado, debilitado y muerto de dolores como estaba, Rogar Baratheon rechazaba las acometidas del dorniense con desdén y luego lo hendió de hombro a ombligo. Al concluir, Lord Rogar estaba abrumado. Parece que al final no pereceré con el hacha en la mano, dijo tristemente el soberano. Y así fue. Rogar Baratheon, señor de Bastión de Tormentas, antigua mano del rey y Lord Protector del reino, falleció en Bastión de Tormentas medio año después en presencia de su maestre, su septón, su hermano Segaron, y su hijo y heredero Boremund. La guerra de Lord Rogar había durado menos de medio año. Se declaró y se ganó en el 61 después de la conquista de Aegon. Ya eliminado el rey buitre durante un tiempo dejaron de padecerse incursiones en las marcas de Dorne. Cuando los relatos de la campaña se difundieron por los 7 reinos, aún los más marciales señores comenzaron a respetar a su joven rey. Toda duda que perviviera se había disipado. Jaehaerys Targaryen no era como Aenys,
su padre. Para el propio rey, la guerra resultó tener propiedades sanadoras. Contra los escalofríos estaba inerme, confesó al Septon Bart. Contra el buitre volvía a ser un monarca. En el año 62, los señores de los 7 reinos se regocijaron cuando el rey Jaehaerys otorgó a su primogénito el título de príncipe de Rocadragón, reconociéndolo así como heredero del trono de hierro. El príncipe Aemon contaba 7 años y era un mozo tan alto y bien parecido como modesto. Aún se adiestraba todas las mañanas en el patio de armas, en compañía del príncipe Baelon. Ambos hermanos eran buenos amigos y contaban con cualidades complementarias. Aemon era más alto y fuerte, Baelon, más rápido y fiero. Sus combates eran tan reñidos que, a menudo, atraían multitudes de espectadores. Sirvientes y lavanderas, caballeros de la casa y escuderos, maestres, septones y palafreneros se congregaban en el patio para animar a uno u otro príncipe. Entre quienes acudían a contemplar el espectáculo se encontraba Jocelyn Baratheon, la morena hija de la difunta reina Alyssa, que estaba más alta y hermosa cada día que pasaba. En el banquete subsiguiente a la investidura de Aemon como príncipe de Rocadragón, la reina sentó a Lady Jocelyn al lado del heredero, y se pudo ver que ambos jóvenes charlaban y reían juntos durante toda la velada, haciendo caso omiso de los demás. Aquel mismo año, los dioses bendijeron a Jaehaerys y a Lisanne con un retoño más, una hija a la que llamaron Maegeye. Era una niña gentil, desprendida, dulce y sumamente inteligente, que pronto se encariñó con su hermana Alyssa del mismo modo que el príncipe Baelon se había encariñado con el príncipe Aemon, si bien no tan felizmente. Ahora le tocaba a Alyssa enojarse por tener a la pequeña pegada siempre a sus faldas. La evitaba lo mejor que podía, y Baelon se reía de su furia. Ya hemos tratado varios logros de Jaehaerys. Al ir concluyendo el año 62, el monarca previó el año venidero y los demás que lo seguirían y comenzó a trazar planes para un proyecto que transformaría los 7 reinos. Tras haber dotado a desembarco del rey de adoquinado, aljibes y fuentes, alzó la vista más allá de la ciudad murada, a los campos, colinas y pantanos que se extendían desde las marcas de Dorne hasta el agasajo. Mis señores, dijo ante el consejo, cuando la reina y yo vamos y venimos por los aires a lomos de Vermitoria a la de plata, cuando teamos desde las nubes, vemos ciudades, castillos, cerros, marismas, ríos, arroyos y lagos. Vemos poblaciones con mercado, aldeas pesqueras, antiguos bosques, montañas, páramos, prados, rebaños de ovejas, trigales, antiguos campos de batalla, torres en ruinas, cementerios y septos. Hay mucho y más que ver en estos 7 reinos nuestros. ¿Sabéis lo que no veo? Palmeó fuertemente a la mesa. Carreteras, mis señores, no veo carreteras. Veo alguna linde. Si vuelo bastante bajo, veo caminos de pezuña y senderos desperdigados por la orilla de algún río, pero no veo caminos de verdad. Mis señores, tendré carreteras. La construcción de tantísimas leguas de calzadas continuaría durante el resto del reinado de Jaehaerys y se adentraría en el de su sucesor, pero dio comienzo aquel día en la cámara del Consejo de la Fortaleza Roja. No pensemos que no había carreteras en Poniente antes de su reinado. Cientos de caminos surcaban las tierras, muchos de ellos milenarios, de los tiempos de los primeros hombres. Aún los hijos del bosque tenían senderos que seguían cuando se trasladaban de un lugar a otro bajo la arboleda. Sin embargo, los caminos se encontraban en un estado pésimo, angostos, encenagados, con baches, retorcidos. Se desperdigaban por colinas y bosques, y cruzaban ríos sin concierto alguno. Tan solo un puñado de aquellos ríos contaban con un puente. Frecuentemente, los vados estaban guardados por hombres de armas que exigían el pago en moneda o especie por cruzarlos. Ciertos señores por cuyas tierras pasaban caminos los mantenían en buen estado, pero eran los menos. Una tormenta podía arrasarlos. Los bandoleros y proscritos atracaban a los viajeros que transitaban por ellos. Antes de Maegor, los clérigos humildes brindaban cierta protección a los plebeyos en los caminos, eso sí, no les robaban ellos mismos. Tras la destrucción de los estrellas, las carreteras secundarias del reino se tornaron más peligrosas que nunca. Hasta los grandes señores viajaban con escolta. Corregir tantísimos males en un solo reinado habría resultado imposible, pero Jaehaerys estaba decidido a comenzar al menos. Desembarco del rey. Conviene recordarlo, era muy joven como ciudad. Antes de que Aegon el Conquistador y sus hermanas desembarcaran a su llegada de Rocadragón, tan solo una modesta aldea de pescadores se alzaba en las 3 colinas donde el río Aguas Negras desembocaba en la bahía homónima. No era de extrañar que pocos caminos de importancia llegasen a tan modesto pueblo pesquero. La ciudad había crecido rápidamente en los 62 años transcurridos desde la conquista de Aegon, y unos cuantos caminos toscos habían surgido con ella. Senderos estrechos y polvorientos que bordeaban la orilla hasta Stokeworth, Rosby y el Valle Oscuro,
o atajaban por los fierros hasta Poza de la Doncella. Aparte de esos, no había nada más. Ninguna carretera comunicaba la sede regia con los grandes castillos y ciudades del país. Desembarco del Rey era, en efecto, un puerto, mucho más accesible por mar que por tierra. Ahí fue donde comenzó Jaehaerys. El bosque que se extendía al sur del río era denso y excesivamente frondoso. Era bueno para cazar, malo para viajar. Ordenó que lo atravesara una calzada para comunicar Desembarco del Rey con Bastión de Tormentas. La misma carretera continuaría al norte de la ciudad, del Aguas Negras al Tridente y Allende, por el Forca Verde y a través del Cuello, para luego cruzar el indómito norte, privado de caminos hasta Invernalia y el Muro. El camino real, lo llamaba la plebe. Fue la más larga y costosa de las calzadas de Jaehaerys, la primera que se inició y la primera que se completó. Otras siguieron: el camino de las rosas, el camino del océano, el camino del río, el camino dorado. Algunos existían ya desde hacía centurias, en forma más rústica, pero Jaehaerys los remodeló hasta dejarlos irreconocibles, rellenando surcos, esparciendo grava, construyendo puentes. Otros caminos se construyeron de la nada. El coste de todo ello era digno de consideración, claro está, pero el reino era próspero y el nuevo consejero de la moneda del rey, Martin Tyrell, con la ayuda y complicidad de su sagaz esposa, la contadora de manzanas, demostró ser tan capaz como lo había sido el señor del aire. Vara a vara, legua a legua, los caminos crecieron durante las décadas venideras. Unió el país e hizo de los 7 reinos uno. Se puede leer en el pedestal del monumento al viejo rey que se alza en la ciudadela de Antigua. Tal vez los 7 sonriesen también por su obra, ya que continuaron bendiciendo con hijos a Jaehaerys y a Lisanne. En el 63 celebraron el alumbramiento de Baegon, su tercer varón y 7º vástago. Un año antes había llegado otra hija, Daeya. 3 años después, la princesa Saera llegó al mundo con el rostro colorado y berreando. Otra princesa nació en el año 71, cuando la reina dio a luz a su 10º retoño y 6ª hembra, la hermosa Viserra. Aunque habían nacido en un mismo decenio, resultaba difícil concebir que 4 hermanos fueran tan distintos como los 4 hijos menores de Jaehaerys y Lisanne. El príncipe Baegon era tan diferente de sus hermanos mayores como la noche del día. Jamás robusto, era un niño tranquilo de ojos cansados. Otros infantes, e incluso ciertos señores de la corte, lo consideraban de carácter agrio. Aunque no era cobarde, no hallaba placer alguno en los burdos juegos de escuderos y pajes ni en las heroicidades de los caballeros de su padre. Prefería la biblioteca al patio de armas, y a menudo se lo hallaba ahí leyendo. La princesa Daeya, la siguiente, era delicada y tímida, fácilmente atemorizable y pronta al llanto. No pronunció su primera palabra hasta casi los 2 años, y aún después hablaba con media lengua con frecuencia. Su hermana Maegelle se convirtió en su estrella guía. Adoraba a su madre, la reina, pero parecía que su hermana Lisa la aterraba, y se arrebolaba y ocultaba el rostro en presencia de los niños mayores. La princesa Saera, 3 años menor, fue un castigo desde el comienzo, con su rostro furioso, sus exigencias y su desobediencia. La primera palabra que dijo fue no, y la pronunciaba frecuentemente y en alta voz. Rehusó el destete hasta pasados los 4 años, aun cuando ya correteaba por la fortaleza, hablando más que sus hermanos Baegon y Daeya juntos. Exigía leche materna, y rabiaba y chillaba cuando la reina despedía a otra ama de cría. Que los 7 nos asistan, susurró a Lisanne al rey una noche. Cuando la miró veo aérea. Saera Targaryen, fiera y obcecada, gozaba llamando la atención y se enfurruñaba al no recibirla. La más pequeña de los 4, la princesa Viserra, era asimismo de fuerte carácter, pero jamás gritaba ni, desde luego, lloraba. Taimada era una palabra que se usaba para describirla. Vanidosa era otra. Viserra era bella. Todos los hombres coincidían. Había sido bendecida con los ojos de color violeta, los cabellos de oro y plata de los auténticos Targaryen, una piel nívea sin mácula alguna, hermosas facciones y una elegancia que resultaba, de algún modo, inquietante y desconcertante en una moza tan joven. En una ocasión en que un joven escudero le dijo que era una diosa, ella le dio la razón. Regresaremos a estos 4 príncipes y a las aflicciones que hicieron caer sobre sus progenitores a su debido tiempo, pero por lo pronto nos retrotraeremos al año 68, no mucho después del nacimiento de la princesa Saera, cuando los soberanos anunciaron el casamiento de su primogénito Aemon, príncipe de Roca Dragón, con Jocelyn Baratheon de Bastión de Tormentas. Se consideró la posibilidad de que, tras la trágica muerte de la princesa Daenerys, Aemon contrajera matrimonio con la princesa Alyssa, su hermana mayor, pero la reina Lisanne se opuso firmemente. Alyssa es para Baelon, declaró. Lleva siguiéndolo por ahí desde que sabe andar. Están tan unidos como tú y yo a su edad. 2 años después, en el 70, Aemon y Jocelyn se unieron en una ceremonia que rivalizó con la boda dorada. Tal fue su esplendor,
Leye dijo Felin, a sus 16 años. Era una de las mayores bellezas del reino, una doncella de luengas piernas, abultados pechos y un cabello fuerte y liso, negro como ala de cuervo, que le caía hasta la cintura. El príncipe Aemon era un año más joven, con 15, pero todos coincidían en que componían una hermosa pareja. Con sus 2 varas de estatura, Jocelyn superaba en talla a la mayoría de los señores de Poniente, pero el príncipe de Rocael Dragón medía 4 dedos más. En ellos queda depositado el futuro del reino, declaró Sir Giles Morrigen cuando contempló a ambos juntos, la dama oscura y el pálido príncipe. En el año 72 después de la conquista de Aegon se celebró un torneo en el Valle Oscuro para conmemorar los esponsales del joven Lord Darkling con una hija de Theomore Manderly. Los 2 jóvenes príncipes asistieron, junto con su hermana Alyssa, y participaron en el combate cuerpo a cuerpo de los escuderos. El príncipe Aemon se alzó con la victoria, en parte gracias a haber sometido a su hermano a golpes. Después se distinguió también en las lizas, y lo galardonaron por sus méritos con las espuelas de caballero. Contaba 17 años. Tras armarse caballero, el príncipe no perdió el tiempo y se convirtió en jinete de dragones. Asimismo, ascendió al cielo por primera vez poco después de su regreso a desembarco del rey. Su montura fue el bermejo Caraxes, el más fiero de todos los jóvenes dragones de Pozo Dragón. Los guardianes de los dragones, que conocían mejor que nadie a los moradores del pozo, lo llamaban el Giverno Sanguíneo. En otro lugar del reino, el año 72 también marcó el fin de una era para el norte con el fallecimiento de Alaric Stark, señor de Invernalia. Los 2 fuertes hijos de los que en tiempos se jactaba habían muerto antes que él, de modo que la sucesión recayó en su nieto Edric. Doquiera que fuese y lo que quiera que hiciese el príncipe Aemon, el príncipe Baelon no andaba muy lejos, tal como observaron los satíricos de la corte. Tal certeza quedó demostrada en el año 73, cuando Baelon el Valeroso siguió los pasos de su hermano y entró en la orden de caballería. Aemon había ganado sus espuelas a los 17 años, de modo que Baelon debía lograrlo a los 16, por lo que atravesó el dominio hasta llegar a Roble Viejo, donde Lord Oakheart festejaba el nacimiento de un hijo con 7 jornadas de justas. Ataviado como caballero misterioso y bajo el sobrenombre de Bufón Plateado, el joven príncipe venció a Lord Rowan, a Ser Alainesford, a los gemelos Fosuwa y a Ser Dennis, el mismísimo heredero de Lord Oakheart, antes de que lo derrotara Ser Ricard Redwine. Tras ayudarlo a ponerse en pie, Ser Ricard lo desenmascaró, le hizo arrodillarse y lo armó caballero ahí mismo. El príncipe Baelon se quedó el tiempo justo para participar en el banquete de la noche, antes de regresar al galope a desembarco del rey, a fin de solicitar convertirse en jinete de dragón. Nadie le había hecho sombra jamás, de modo que ya hacía mucho que tenía escogida la dragona que deseaba montar y entonces la reclamó. La hembra Vagar, a cuyo lomo no había subido nadie desde la muerte de la reina viuda Visenya, 29 años antes, extendió las alas, rugió y se volvió a alzar en los cielos transportando al príncipe de la primavera por la bahía de Aguas Negras hasta Roca Dragón, para gran sorpresa de su hermano Aemon y de Caraxes. La Madre Divina me ha favorecido inmensamente bendiciéndome con tantos hijos, todos inteligentes y hermosos, declaró la reina Lisanne en el año 73, cuando se anunció que su hija Maegelle profesaría la fe como novicia. Es justo que le devuelva una. La princesa Maegelle tenía 10 años y estaba deseosa de pronunciar los votos. Se decía que la niña, callada y estudiosa, leía la estrella de 7 puntas todas las noches antes de dormir. Apenas partía un hijo de la Fortaleza Roja cuando llegaba otro, ya que, al parecer, la Madre Divina aún no había acabado de bendecir a Lisanne Targaryen. En el año 73 alumbró a su 11º vástago, un varón llamado Gaemon en honor a Gaemon el Glorioso, el más célebre de los señores Targaryen que habían regido Roca Dragón antes de la conquista. Esta vez, sin embargo, el niño fue prematuro. Nació tras un largo y dificultoso parto que dejó agotada a la reina e hizo temer por su vida a los maestres. Gaemon era escuálido, apenas de la mitad del tamaño de su hermano Baegon cuando nació 10 años antes. La reina acabó recuperándose, si bien es triste decir que el niño no. El príncipe Gaemon falleció pocos días después de empezar el nuevo año sin haber cumplido ni 3 lunas. Como siempre, la reina se tomó muy a pecho la pérdida del infante y se cuestionó si el príncipe Gaemon se habría malogrado por alguna falta suya. La Sieta Lyra, su confidente desde los tiempos de Roca Dragón, le aseguró que carecía de culpa alguna. El pequeño príncipe ya está con la Madre Divina, le dijo Lyra, que lo cuidará mejor de lo que nosotros podríamos esperar. ¿A quién?